Bueno, ya en los últimos años se han aprovechado las herramientas del coaching educativo, es decir, del coaching para llevarlo al área de la educación. Y lo cierto es que está dando muy buenos resultados. Ya hay universidades que están incluso haciendo investigaciones sobre cómo pulir un poco más, por llamarlo de alguna manera, ese diamante en bruto que todavía es el coaching y cómo podemos adaptarlo a los procesos de enseñanza. Yo creo que el coaching, a pesar de que es una modalidad que se emplea desde los años 70 junto con la programación neurolingüística, pero en los años 90 tuvo un auge importantísimo, pero ya es en este siglo donde se adapta un poco más a la educación. Y de eso vamos a hablar un poco, que no está divorciado el coaching de los procesos pedagógicos ni de las rúbricas que se nos exige a nosotros como docentes. Es decir, que muchas personas piensan que el coaching es una disciplina que no tiene nada que ver con la educación, que está divorciada de lo que hacemos en el aula, y no es así. Yo creo que en los tiempos que vivimos hay que tener un poco de mente abierta y hay disciplinas que le aportan a la pedagogía, que por supuesto no son ciencias, pero que de alguna manera podemos tomar esas herramientas para nuestro trabajo como docentes, y creo que nos hace un docente más integral. Y ese es el objetivo. Y si es un auxiliar de educación, por supuesto que también hay herramientas que nos ayudan a nuestro trabajo como auxiliar. Bueno, el coaching es un entrenamiento. El coaching es un entrenamiento que desarrolla un coach y un coach. Bueno, si le vamos a español, podemos decir que es un entrenador y su pupilo. Lo mismo que hace un docente. Es decir, a diferencia que el docente logra desarrollar competencias sus estudiantes, el coach no. Por ahí estamos estableciendo algunas diferencias entre docente y un coach. No es lo mismo. Ahora, el docente desarrolla competencias, a parir esas ideas, como decía Sócrates, de sus estudiantes. En el caso del coach acompaña en ese proceso ya no de aprendizaje, como es el docente. El coach acompaña en el proceso para que la persona, ese pupilo, logre sus objetivos. Bueno, no sé. Si a alguno le suena, de lo que han dicho por ahí, objetivos. Bueno, precisamente nosotros logramos objetivos con nuestros estudiantes. También el coach logra objetivos con su coach. Ahora, el coach ayuda el coaching a encontrar las respuestas que él mismo tiene. Es decir, vamos a poner en contexto, un coach que ayuda a una persona que tenga un matrimonio, resulta que esta persona no va bien en su matrimonio. Resulta que tiene problemas con su pareja y va en busca de un coach que le ayude a encontrar las soluciones a esos conflictos matrimoniales. Bueno, eso hace un coach. Eso entrena a esa persona para encontrar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos de mejora en función de lograr esos objetivos, que es restablecer su matrimonio. Bueno, podemos decir que tiene algunas semejanzas, no todas, pero tiene algunas semejanzas con lo que nosotros los docentes hacemos todos los días con nuestros estudiantes. Pero hay que establecer bien las diferencias, porque no es lo mismo ser un docente, estudiar pedagogía y todas las disciplinas relacionadas a la pedagogía que un coach. Bueno, el coaching es conectar lo que está desconectado y potenciar la pasión por el aprendizaje. Si le vamos al mundo del coaching educativo, es decir, ¿qué pudiera estar desconectado en nuestros estudiantes? A lo mejor sus conocimientos, sus valores, pudiera ser que esté desconectado en su mundo interior, y es muy probable que también, como yo les ponía el ejemplo de ese matrimonio que tiene conflictos, es muy probable que nuestros estudiantes, nuestros niños de inicial, por ejemplo, estén desconectados emocionalmente porque también tienen algunos conflictos en el hogar. Por ejemplo, hogares disfuncionales donde los niños sufren las consecuencias de esos hogares disfuncionales. Quién sabe, un entorno de violencia donde los niños fuera de la institución educativa viven en ese entorno de violencia
Y bueno, nosotros como docentes coach, llévense esa definición, docentes coach, conectamos lo que está desconectado para potenciar la pasión por el aprendizaje. Es decir, si a mí me dijeran, ¿qué es el coaching educativo? Bueno, el coaching educativo es conectar lo que está desconectado emocionalmente, desde el punto de vista emocional, pero que ya lo puedan para potenciar la pasión por el aprendizaje, generando espacios donde las emociones potencian el aprendizaje y la motivación en los alumnos o profesores. Es decir, el coaching da un grupo de herramientas para que nosotros logremos potenciar el aprendizaje desde el punto de vista de encontrar cuáles son los aspectos emocionales que están de alguna manera afectando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que hacen que este estudiante no desarrolle totalmente sus competencias. Entonces el coach se percata de esos aspectos emocionales, trata de buscar que ese estudiante o ese niño, no importa el nivel de enseñanza, encuentre la pasión por aprender. ¿Y cómo vamos a encontrar la pasión por aprender? Bueno, nosotros como docentes coach somos precisamente repartidores de esperanza y logramos motivar a los estudiantes por ese aprendizaje y creamos esos espacios para potenciar precisamente el aprendizaje desde el coaching. Hay diversas herramientas. Le voy a comentar algunas porque no nos va a dar tiempo ver las herramientas, pero por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida es una herramienta donde podemos ver cuáles son las áreas de mejora de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, ponemos una rueda, aquellas auxiliares de educación que están por aquí, que yo sé que les gusta mucho las didácticas, las metodologías activas, ponemos una rueda, una hoja de papel, ¿sí? Y dividimos esa hoja de papel en blanco, la dividimos en 8 áreas, que son las 8 áreas de la vida. Pensemos en la familia, pensemos en el hobby que hacemos en nuestro tiempo libre, pensemos en el desarrollo personal, pensemos en las relaciones interpersonales y podemos nosotros utilizar esa rueda de la vida en una pequeña hoja de papel, dividimos las etapas o las áreas de nuestra vida y le pedimos a nuestros estudiantes que den una puntuación del 1 al 10. Esa pudiera ser una herramienta que se llama así, la rueda de la vida, que se utiliza muchísimo en el coaching. Ahora, esta rueda de la vida, usted da una puntuación del 1 al 10 en dependencia, o el estudiante en dependencia de cómo se siente, por ejemplo, la relación con sus compañeros de estudio. Y este estudiante va a decir, no, mi relación con mis compañeros de estudio es de 5 sobre 10. Bueno, ¿y cómo es tu relación? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué tanto tiempo estás dedicando al ocio? Bueno, ahí pone una puntuación. ¿Qué nos percatamos? Que cuando enlazamos los puntos, nos percatamos que hay áreas de nuestros estudiantes que son áreas de mejora y a partir de descubrir esas áreas de mejora, pudiera ser la relación con sus padres, la relación con sus compañeros, pudiera ser el estudio, hay dificultades en la lectura, hay dificultades, por ejemplo, en técnicas científicas de estudio. Bueno, identificamos esas áreas de mejora y establecemos un plan de acción con nuestros estudiantes en 2 o 3 áreas de mejora. Esa rueda de la vida, después la podemos seguir evaluando en el transcurso de los días o de los meses en este caso. Ahora, el coaching, el auxiliar de educación como coach, no puede pensar que el coaching es algo que no tiene tanta importancia para el trabajo como auxiliares. En la era medieval se utilizaba para los traslados en carruajes de caballos o carruajes a caballos que eran jalados por caballos. Resulta que estos carruajes eran muy cómodos porque en Hungría habían creado carruajes con una suspensión más novedosa para su tiempo. Por lo tanto, las personas que iban en su carruaje, imagínense, 1500, las personas que iban en sus carruajes iban en el proceso del viaje, eran más cómodos estos carruajes de Hungría, los llamados TOCs. Es decir, una ciudad que pudiera estar a cientos de kilómetros, tirada por caballos, el carruaje, la persona que iba en el carruaje iba en un viaje más cómodo que otros carruajes. De ahí el coaching lo que busca precisamente es que usted lleve a su coachee, a su pupilo, en este caso a nuestros estudiantes como docentes coach, llevarlo por un proceso de aprendizaje más cómodo. Es decir, no dejarlos en su zona de confort, no quiero que se confunda eso, sino por llevarlos por un proceso más cómodo para precisamente potenciar el aprendizaje.
¿Qué hace el coach? Tiene un maletín de herramientas y en la medida que el estudiante va por ese proceso de aprendizaje dentro del año escolar o dentro de un semestre académico, bueno, nosotros le vamos a ir dando esas herramientas para que ese viaje, así como se hacían con los carruajes coach, sea más placentero, pero también tenga mejores resultados. Ese es uno de los objetivos del coaching educativo, que hacer que nuestro viaje sea más rápido, porque estas personas iban más rápido, pero además que el viaje fuera más placentero, por llamarlo de alguna manera, y que tenga mejores resultados. Ahora bien, hay un modelo del coaching educativo que tiene 7 espacios, que es lo fundamental, el objetivo fundamental que quiero compartir con ustedes hoy, después de haber un poco hablado sobre el coaching. En Europa, por ejemplo, tenemos a John Wimore, que fue el padre del coaching europeo, que trabajó muchísimo con las herramientas más importantes del coaching. Aquí en los Estados Unidos, Tomás Leonard habla un poco más o profundiza un poco más con sus estudios en el coaching más empresarial. Y en Latinoamérica tenemos la escuela de Humberto Maturana, de Rafael Chavarría, que son chilenos, que han creado una nueva metodología de hace unos años hacia acá, que se llama la ontología del lenguaje, que también habla un poco más sobre el coaching, pero expresado en el ser, en el desarrollo del ser, para después saber, después hacer y después tener. Ellos hablan sobre todo que el coaching se centra más en la comunicación. Pero tomando esas fuentes, se ha creado un modelo de coaching educativo que tiene 7 espacios y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche, abuelo de pájaro, porque ustedes entenderán que no nos va a dar mucho el tiempo, pero voy a tratar de que nos llevemos las principales ideas y conceptos. Ahora bien, este modelo, como yo les comentaba, de coaching educativo tiene 7 espacios. Ahí ustedes lo tienen. El coach, el docente coach, motiva, enfoca, dirige, recuerda, critica o desarrolla la crítica dentro de sus estudiantes, lo que conocemos nosotros como docentes como pensamiento crítico, experimenta y reta. Es decir, cuando ustedes analizan este modelo de coaching educativo, se asemeja en algunas características a los procesos pedagógicos. No es exactamente igual, pero se asemeja en algunos elementos. Vamos a ver estos 7 espacios. Les voy a dar algunas ideas de cómo desarrollamos estos 7 espacios para llevar, recuerden, el carruaje, llevar el viaje de nuestros estudiantes que sea más placentero y que también a la vez tenga más resultados. Recuerden también que el docente coach logra, a través de la motivación, despertar la pasión por el aprendizaje. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Hay algunos modelos. Aquí está. Dice que motiva, conectar con las emociones y experiencias internas de nuestros estudiantes. ¿Cómo motivamos a un estudiante? Bueno, hay muchas maneras. Me gustaría que ustedes me digan por ahí algunas estrategias que ustedes utilizan en el aula para motivar a nuestros estudiantes. Pudiera ser, por ejemplo, se me ocurre una dinámica de rompehielo donde los estudiantes se presenten. Alguien me puede decir, no, yo motivo a mis estudiantes, los niños cantan. Otros dirán, bueno, yo los motivo de otra manera, hago competencias. Bueno, ahí me gustaría que ustedes me dieran algunas ideas por el chat. Voy a estar muy atento para que me digan cómo conectamos con las emociones y experiencias internas que traen nuestros estudiantes. Cómo hacer que además esas emociones sean emociones positivas, emociones de felicidad, emociones de agrado, emociones de alegría, emociones positivas, para que haya seguramente un entorno más adecuado para el aprendizaje. Enfoca. Después que desarrollamos esas sesiones o esas prácticas motivadoras, enfocamos los conocimientos. Ya entramos en materia de los objetivos de la clase. Entramos para desarrollar los conceptos, definiciones, la teoría como tal. Después, el coach, el docente coach digiere, es decir, hacer lo suyo, quitar el empacho. Este conocimiento nuevo, o recuerden que también en los procesos pedagógicos hablamos del conocimiento previo. Bueno, este conocimiento nuevo, el estudiante a lo mejor no lo digiere bien porque es nuevo para él. Entonces lo hacemos más sencillo, más claro, más directo, con ejemplos donde el estudiante digiera mejor el conocimiento. Otro aspecto que habla el coaching educativo es que hay que fijar el aprendizaje y para fijar el aprendizaje que haya un proceso neuronal más eficiente a través de las conexiones neuronales, que seguramente han hablado muchísimo de eso ustedes. La neuroeducación está hablando de que es importante que haya las condiciones sinápticas en el cerebro de nuestros estudiantes. Bueno, hay que hacerlo memorable. Para que recuerde ese aprendizaje hay que hacerlo memorable, es decir, tiene que ser único, alguna experiencia motivadora, retadora para el estudiante. La crítica. Bueno, el pensamiento crítico que tanto se habla, que nuestros estudiantes también generen ese liderazgo. Bueno, pudiéramos utilizar, por ejemplo, una metodología que se ha empleado muchísimo, el aula invertida, después de la pandemia, sobre todo en las universidades, institutos, se ha utilizado mucho, donde el estudiante empieza a tener más protagonismo, que de hecho debemos lograr
que el estudiante sea el protagonista y experimenta y crea. Conectar con la realidad, con los intereses propios, y ahí, por ejemplo, pudiéramos hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante experimenta, crea y lleva esos conocimientos a su realidad concreta, que yo creo que eso es uno de los problemas que a veces tenemos en nuestro sistema educativo, que al final los conocimientos no se llevan a los problemas reales que tienen nuestros estudiantes. Esto es básicamente lo que propone el coaching educativo. Es decir, no podemos decir, el coaching educativo no aporta nada a la educación o el coaching educativo está divorciado de lo que nosotros nos proponemos. No, 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 no. Hay que, de alguna manera, y así lo están llevando a cabo en muchos países, están utilizando el coaching educativo como un aliado. No es intrusismo profesional para los docentes de la educación, auxiliares de la educación, sino que el coaching pudiera ser un aliado para ayudar un poco más en el proceso educativo, en el rol que usted tenga. Entonces, fíjense, por ahí les estoy comentando brevemente para después entrar en preguntas y respuestas si tenemos tiempo. Por ejemplo, motiva. Uno de los espacios del coaching educativo es motiva. Que es al final también es un proceso pedagógico, la motivación. Iniciar las tareas recogiendo la experiencia emocional del que aprende como forma de motivación, involucración. Se trata de generar pasión por el aprendizaje desde el inicio. Por ejemplo, aplicamos el brainstorming. ¿Qué más podemos hacer para motivar a nuestros estudiantes en ese primer espacio del coaching educativo? Motiva. Yo, por ejemplo, le ponía por aquí el brainstorming. Pudiéramos hacer ejercicios de rapport, el método Philly 66, donde agrupamos a nuestros niños o estudiantes en grupos. El otro espacio, habíamos hablado de enfoca, espacio dedicado a la aportación de contenido por parte de los alumnos y del profesor. A este tiempo es el dedicado a la conceptualización abstracta, al planteamiento de teorías y nuevos conceptos. Es decir, ahí nos enfocamos en los contenidos. Entonces, ya tenemos brevemente, ya tenemos dos espacios que plantea el coaching educativo para nuestras sesiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, preguntas abiertas del profesor. Las preguntas, presentación de la teoría por parte del alumno, localizar los fallos de la exposición por el profesor, espacio para el debate, la reflexión, la creación de hipótesis, y ahí podemos utilizar muchos elementos para enfocar esos aprendizajes. Un tercer espacio del modelo de coaching educativo, recuerden que hoy estamos analizando un poco qué aporta el coaching a la educación. Hay un tercer modelo, o espacio, perdón, así se llama, un tercer espacio, donde el estudiante, después que adquiere ese conocimiento nuevo, tiene que digerirlo de alguna manera. Tenemos que tratar de que el estudiante comprenda y haga suyo ese conocimiento. La mejor manera de aprender un contenido es hacerlo simple, fácil y propio, que el estudiante se apropie de ese conocimiento, y yo creo que ahí es un reto para nosotros, los auxiliares, las auxiliares de educación, crear un grupo podríamos decir, dentro de la didáctica pedagógica, crear un grupo de elementos que nos ayuden a que el estudiante de alguna manera digiera la información, desarrolle un aprendizaje práctico, ¿no? Podemos ahí preguntas que sepa responder, resumir lo escuchado en 4 claves, el aprendizaje cooperativo, que se habla muchísimo del aprendizaje cooperativo, por ejemplo, el folio giratorio, para que haya ese aprendizaje no individual, sino cooperativo, ese aprendizaje significativo además, que signifique para el estudiante algo, y de esa manera seguro lo va a digerir mejor. Por ejemplo, se me ocurre la técnica del modelaje, que modele el objetivo alcanzado. Yo creo que hay muchos aspectos que ustedes tienen. 3. Motiva, enfoca, digiere. Y después que digiere, también el coaching propone que el estudiante recuerde. Recordar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de recordar? Los estudiantes construyen de manera lúdica formas de recordar lo aprendido, ayudarles a generar herramientas para el recuerdo. Es decir, que el estudiante se lleve la sensación de un aprendizaje lúdico, vivencial, que nunca se le olvide. ¿Cómo yo puedo desarrollar un aprendizaje lúdico, vivencial? Bueno, canciones al estilo rap, poemas, dibujos, ¿bien? Las auxiliares de educación, que son expertas en crear dibujos, poemas, juegos y actividades lúdicas, repiten la información dotándola de sentido, recordarle con una frase de una personalidad célebre, a que repasen los contenidos de diferentes maneras, pero que haya de alguna manera un aspecto lúdico, vivencial, que lo puedan experimentar a través de dinámicas, que lo puedan experimentar a través del storytelling, es decir, que se está utilizando muchísimo en la educación desde hace muchos años, el arte de contar historias. Bueno, yo estoy seguro que el estudiante lo va a recordar mejor. ¿Bien? Entonces, voy rápido, ahí no me quiero detener porque yo sé que
se habla muchísimo de la memoria, cómo influye la memoria en el recuerdo, cómo desarrollar una memoria a largo plazo, pero ahí no me voy a detener mucho. Después del cuarto espacio del coaching educativo, que es que acabamos de ver, recordar los aprendizajes a través de acciones lúdicas y vivenciales, también el coaching educativo plantea que el estudiante, para que desarrolle esa pasión por el aprendizaje y haya esa conexión emocional que a veces está desconectado lo racional con lo emocional para aprender, es necesario la crítica. Es el espacio donde los alumnos pueden comentar qué parte de lo aprendido les gusta y qué parte no. Desarrollar el espíritu crítico. Bien, donde el estudiante desarrolla el pensamiento crítico que me aporta este conocimiento adquirido. ¿Para qué me va a servir? O esto no me sirve en este momento, pero me puede servir en otro momento de mi vida. O cómo yo puedo hacer otras investigaciones para profundizar un poco más en lo que he aprendido con el profesor hoy o con el auxiliar de educación. Es decir, es lo que se nos pide, ¿no? Ese pensamiento crítico a través de debates, recoger lo mejor y lo peor que se desarrolló en la clase, identificar lo que más te guste, lo que menos te gusta del tema. Por ejemplo, un alumno intenta convencer a otro de su postura, es decir, generar un espacio para la crítica, para el debate, que muchas veces le falta muchísimo a nuestros estudiantes en Latinoamérica. Y no crean que solamente en Estados Unidos también pasa lo mismo. Lo he podido ver en los últimos meses, que estoy aquí contratado por una institución precisamente de Nueva York que se llama Review Coaching School. Hemos estado dando charlas y talleres de escuela de padres a muchos padres latinos, y eso es un problema también en Estados Unidos, no solamente en Perú, no solamente en Ecuador, en otras naciones donde pude impartir mis conocimientos, donde los padres estamos muy pensativos, estamos muy preocupados por que nuestros niños o nuestros hijos muchas veces no tienen desarrollado ese pensamiento crítico, se niegan a debatir, tienen miedo a exponer, son muy tímidos a veces para decir sus criterios, sus opiniones, y eso precisamente tenemos que lograrlo desde la educación. El sexto espacio educativo, es decir, del coaching educativo. ¿Qué dice el coaching educativo? Que también tenemos que lograr que nuestros estudiantes experimenten. Conectar lo aprendido con los retos y metas individuales, de forma que los niños puedan conectarse con la utilidad de lo aprendido y lo que esto les aporta en su vida real, dentro y fuera del centro educativo. Si el estudiante no logra experimentar y responder ¿para qué me sirve esto en mi realidad? Bueno, yo sé que hay muchos auxiliares de educación que trabajan con niños muy pequeños, pero desde la realidad de ese niño pequeño, esto que le estoy enseñando le sirve para el aseado en la mañana, lavarse su boquita, sus dientes, le sirve para poner su ropa, ponerse su nueva ropa, le sirve para compartir con sus compañeritos, sus otros niños, le sirve para aprender nuevas letras o nuevas canciones. Entonces, es importante. Bueno, ejemplos de experimenta, propuestas de entrevistas 1 a 1, espacio de experiencias de lo aprendido, las visitas a los museos, a granjas, realización de cortos, de spots. Bueno, lo importante es que el estudiante experimente. Hoy se habla mucho de que una persona que experimenta a través de todos los sentidos o los 5 sentidos tiene más posibilidades de aprender. Entonces, lograr que el aula se convierta en ese de emociones y ese laboratorio de sentidos donde el estudiante experimente con el gusto, con el tacto, con el olfato, con lo visual, con lo auditivo, experimente sensaciones diferentes, y ese experimento sobre el conocimiento que haga, por ejemplo, bueno, yo sé que mucho ya lo sabemos, una visita a un museo aprende más el estudiante que una clase de 1 hora o 45 minutos con un profesor de historia en el aula. O el estudiante o el niño visita una granja y interactúa con los animales y seguramente va a experimentar emociones que no experimentaría con una profesora de biología o anatomía en el aula. Entonces, bueno, hay que experimentar. Y según las características que podamos nosotros poder hacer, según las condiciones que tengamos, podemos experimentar o no, o lograr que nuestros estudiantes experimenten un poco más o menos. Y el último espacio del modelo del coaching educativo es retar. ¿Cómo es esto de retar al estudiante a buscar más? Retar al estudiante a que individualmente o colectivamente busquen más información al respecto, investiguen por su cuenta, darle las fuentes para que ellos se sientan retados de alguna manera también a aprender de manera individual. Y bueno, quería compartir brevemente con ustedes estos 7 espacios del modelo de coaching educativo. Espero que ha sido un proceso de exposición muy rápida, vuelo de pájaro, pero creo que nos hemos llevado los elementos fundamentales. He tratado de traerles ejemplos lo más prácticos posible para que lo podamos entender mejor. Bueno, ¿cuál te gustaría incorporar más en tu aula? Yo estoy seguro que muchos de ustedes en los procesos que llevan a cabo, en las sesiones de aprendizaje, aplican algunos de estos modelos o espacios dentro del modelo de coaching educativo, pero me gustaría por ahí, ¿cuál les gustaría incorporar o cuál les gustaría desarrollar un poco más, dedicarle más tiempo dentro de la planificación de la clase?
Motiva, enfoca, dirige, recuerda, la crítica, el experimento. Desarrollar un poco más. El coaching básicamente es una conversación. Es una conversación entre un coach y un coachee, como yo les decía, un entrenador y su pupilo. Pero esa conversación no es un amigo que está conversando con otro amigo, es una conversación en base a resultados o sobre la base de encontrar las soluciones a los problemas que tiene esa persona. Pero lo interesante del coach es que hace que ese estudiante, en este caso el docente coach, hace que su estudiante encuentre las respuestas en él mismo. Es decir, el estudiante tiene todo el potencial. Lo que hay que hacer que para esas ideas y descubrir esa luz interior que tiene nuestro estudiante. Es decir, lograr que desarrolle todo ese potencial a través de preguntas orientadas a lo que queremos extraer del estudiante, a través de técnicas de coaching o programación neurolingüística y desarrollando un plan de acción que vaya enfocado a esos resultados. Bueno, es muy amplio el proceso de coaching, pero la idea es que ustedes se animen por estos espacios del modelo de coaching educativo y cómo lo pueden aplicar como